Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a otro video informativo más con su amigo y servidor Draco Dracul. En el Dragonario. Blog informativo, eldragonario.blogspot.com. La siguiente nota que les voy a compartir nos muestra una realidad que no quisiéramos que existiera. Una realidad que nos muestra lo poco que le importa al gobierno de López Obrador los asesinatos de periodistas desde que inició su gobierno. Y también un poco de lo que no le importa al gobierno de los estados, porque son los que menos colaboran con el mecanismo de protección. No solo es la cifra de asesinatos, sino de defensores de derechos humanos, que hay que juntar ahora la muerte de Ana Luisa Garduño Juárez. Esta es una de las realidades que vive México, las más terribles, y que ya hay que decir, ya basta. Se pierde información valiosa cuando se asesina a un periodista. Es un crimen en contra de la población, no solo en contra del periodista, sino en contra de la población, porque deja de saber lo que pasa en el país. Por eso es una de las razones que a los gobiernos de los 3 niveles no les importa un bledo la vida de los periodistas en México, porque ellos no quieren que sepamos de lo que hacen y lo que pasa en el país. Por eso permiten las amenazas en contra de comunicadores, de periodistas en general. Incluso por eso se mantiene la impunidad del 90% más en estos casos. No les importa la vida de los periodistas. Y a la vez yo diría que ningún gobierno, sin importar el nombre de quien lo encabece y el color de su partido, le ha importado la vida de la población de este país. Desde Calderón, yo diría que, que eso se hizo más descarado. Esto se extrajo de Proceso. Su autora es Gloria Leticia Díaz, aquí pueden ver el link original, y se redifunde en el Dragonario. 52 periodistas asesinados y 48 defensores de derechos humanos. Bueno, ya estoy añadiendo a Ana Luisa Garduño Juárez. Esta nota es del día miércoles, pero nos muestra una realidad que no debería de existir en México y en ningún país que se diga civilizado y serio. Vamos con la información. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene contabilizados
52 asesinatos de periodistas y 98 de defensores de derechos humanos. Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, casos en los que la impunidad es superior a 90%, reconoció el encargado de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos. Al señalar que la impunidad es el gran problema de la Agenda Nacional de Derechos Humanos, el funcionario adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Migración precisó que de las víctimas de homicidio, solo 7 periodistas y 2 personas defensoras se encontraban incorporadas al mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas. Las entidades más violentas para ejercer el periodismo son Edomex, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz, donde se encuentra el 57% de las agresiones a ese gremio, siendo entre 40 y 45% provenientes de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado, informó Irazoque en un comunicado. En el caso de los activistas, los estados más peligrosos son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde proviene el 64% de las denuncias por agresiones. El funcionario detalló que, a la llegada de este gobierno, el mecanismo contaba con 758 personas beneficiarias. A la fecha hay 1,508 personas beneficiarias, 495 periodistas, 155 mujeres y 360 hombres, y 1,023 personas defensoras de derechos humanos, 551 mujeres y 472 hombres. El funcionario añadió que tratándose de periodistas, la mayoría de los inscritos al mecanismo están en la Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, en tanto que la mayor parte de los defensores inscritos radican en Ciudad de México, Chiapas, Edomex, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Tras sostener que durante la actual administración se han invertido 1,200 millones de pesos en protección de periodistas y defensores, correspondiendo a 2028. Una partida de 388 millones. Irazoque lamentó que la respuesta de las autoridades en los estados y municipios no se corresponda con el esfuerzo del gobierno federal. Yo preguntaría, ¿realmente el gobierno federal se está esforzando para acabar con esta tragedia? Y la razón de por qué los estados y municipios, bueno, las autoridades estatales y municipales de las diferentes entidades no responden como se deseara, es porque no les importa. Para ellos mejor, les quitan un lastre, porque así no hay nadie quien evidencie sus colusiones con el crimen organizado o los crímenes que se cometan en sus administraciones. Continuó. A 10 años de creación del mecanismo,
Pareciera que las autoridades estatales y locales no están cumpliendo con sus responsabilidades, ya que lo que surgió como un mecanismo extraordinario en 2012 se convirtió en una ventanilla única de atención o la única política pública para defender el tema. Irasoque Palazuelos resaltó que desde la CEGOP, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, se impulsa una modificación a la Ley General de Víctimas para tener los elementos que permitan ejercer una política de Estado, que haya reglas sobre la responsabilidad y las obligaciones de los tres órdenes de gobierno y se pueda salir de este eje reactivo para pasar a la prevención en todas las regiones del país. Lo que se necesita es, como dije en el video anterior, ser impunidad, que se castigue a quien amenaza a un periodista o a un defensor de derechos humanos, a un activista, que si una autoridad amenaza o le pone el dedo a un periodista, que es encarcelado. Igual si se trata de un defensor de derechos humanos o activista. Sin más, nos vemos hasta la próxima y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud.